Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy nos acompaña Guillermo Díez Guerrero, que es seminarista de la Diócesis de Madrid. Pero antes de seminarista, Guillermo tiene vida, ¿verdad? Mucha. Estudió ADE en inglés, Aquí quien estudia ADE, pero sin inglés. Entonces, para que sepáis que es un plus. Es un plus. Y trabajó en petróleo, en tabaco y en ordenadores. Eso es. Y así no decimos marcas. Eso es. Y otro negocio ahora. Y ahora ya otro negociado, sí. Ahora Eso ya es otro negociado. Esperando que me paguen, pero bueno. En la vida eterna. Pero viene específicamente no por ser seminarista, que puede decir lo que quiera, eso allá él. Viene específicamente porque antes de ser seminarista y durante ese periodo de los trabajos, él tuvo varias experiencias de misión de corta duración. Él estuvo en el 2017 2 meses en Calcuta. Luego estuvo en 2018 en Etiopía, en Addis Abeba, en la capital. Y luego estuvo un mes también en el 2019, o sea, 3 años consecutivos, sus veranos, estuvo en el Bronx. Bueno, pues es por el motivo principal por el que viene, porque era y es un joven con un corazón muy misionero, con un talante muy misión, pero a gentes, y por eso le hemos pedido que comparta con nosotros, pues por qué le motivó 3 años de experiencias de misión en 3 lugares tan dispares, y luego también efectivamente, pues él lleva ya 5 años en el seminario, con lo cual está en cuarto, ¿no? Teología. Está en teología, y bueno, le dejamos que nos cuente. Vale. Todos tuyos. Vale, genial. Todo para mí, ¿no? Todo para ti. Genial. Vale, pues antes de empezar yo a hablar, que el fin y al cabo lo que voy a hablaros aquí no es de mi vida, sino de eso todo de cómo el Señor ha cambiado mi vida, ¿no? O sea, el protagonista aquí es el Señor. Así que vamos a ponernos en manos de Él, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser. Ayúdanos a prepararnos bien el corazón, que todo lo que compartamos aquí ahora mismo sea para darte gloria a ti, y llénanos ese corazón de tu fuego para poder luego expandirlo por todo el mundo. Tú que se reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vale, pues bueno, como ha dicho bien Manuel, yo pues soy seminarista de aquí del Seminario Diocesano de Madrid. Estoy en mi 5.º año, pero bueno, es cuarto de teología, pero es el 5.º año, pues está un año que se llama propedéutico, pero bueno, tema aparte. Imagino que muchos diréis, bueno, seminario, seminarista, tal, curilla, no sé cuánto. Voy a decir 3 cositas para poner un poco en contexto con respecto al seminario, ¿vale? Primero, el seminario son 8 años de formación, ¿vale? ¿Dónde está? Está al lado de la Catedral de Almudena, ¿no? Pasa el puente de ahí de Segovia, justo al lado de San Francisco el Grande, hay una especie como de edificio de ladrillos, ahí enfrente del Parque de las Vistillas, pues ese es el seminario, ¿no? Es como un colegio mayor. Y luego, ¿qué hace un seminarista? Aparte de vivir entre ellos, rezar, jugar al fútbol, comer con otros seminaristas, ¿no? Todas somos como casi unos 90, diría yo. Pues estudiamos por un lado filosofía, ¿no? Para conocer al ser humano, y por otro lado estudiamos teología. ¿Para qué? Para conocer algo a Dios. Pero Dios es siempre mucho más. ¿Con qué fin? Pues para ser sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote al fin y al cabo? Un sacerdote es un puente que conecta entre Dios y la gente. La gente y Dios. La miseria humana que todos tenemos, cada uno de nosotros, y ese amor tan grande, tan misericordioso que tiene Dios. ¿Vale? Entonces, hace 5 años, bueno, ¿qué hace un joven como yo en este sitio, no? Pues yo era un joven pues muy, pues como cualquier otro, ¿no? Un joven muy normal, típico de Madrid, así pijolis, pero bueno, que tenía pues su trabajo, sus estudios, sus cosas, tal. Yo tengo una familia muy buena, por cierto, pero que somos de tradición católica. Nosotros íbamos a misa porque toca. Pero tú en el fondo ahí rascas un poquito y en el fondo no había una especie de relación viva, no había un encuentro. No había una relación con ese Dios vivo, ¿no? Luego, por otro lado, yo he ido a un colegio público, instituto público, entonces, al final también es verdad que mi ambiente siempre ha sido como muy pagano, muy ateo, ¿no? Entonces, como se dice el dicho de, dime con quién andas y diré quién eres, ¿no? Entonces, yo siempre me he movido en ambientes muy ateos, muy paganos. Entonces, pues bueno, eso parecidos,
¿vale? Que quitemos esa etiqueta, ¿no? De que no es suficiente con ir a misa. Pero bueno, entonces yo era una persona, ¿vale? Que lo tenía todo. Una persona que tenía todo. Tenía familia que me quiere, tenía unos amigos maravillosos, tenía salud, tenía, estudiaba, trabajaba, viajaba, ¿no? Me pasaba muy bien, ¿no? Tenía todo para ser feliz, ¿no? A ojos humanos, a ojos del mundo, yo era muy feliz. Pero sin embargo, teniendo todo para ser feliz, como que ahí me iba haciendo preguntas diciendo, ostras, ¿pero es acaso esto la felicidad? ¿No falta aquí algo? ¿Soy feliz acaso 100%? ¿No? ¿Es esto la vida, no? Entonces, ¿qué solamente pasárselo bien y ya está? Entonces como que me iba haciendo preguntas y digo, no puede ser. Entonces entré en una dinámica en la que empezaba a percibir una especie como de sin sentido. Falta algo, ¿no? Y ese sentido iba cogiendo forma y al final se iba haciendo una especie de vacío. Esto lo digo porque hay muchísima gente hoy en día que vive así, con vacío, y no sabe por qué hace las cosas, no sabe por qué vive, no sabe por qué hace todo esto, ¿no? Entonces yo me veía en esa dinámica. Entonces me empezaba a encontrar como muy perdido. Y nada, me llenaba, era todo como, no sé, ¿no? Trataba de buscar ese sentido en la vida, ¿no? Y entonces pues trataba de llenar ese vacío, pues yo qué sé, pues con viajes, con amigos, ¿no? Con planes, tal, con mi familia, incluso yendo a misa, ¿eh? Que decía, a lo mejor esto me ayuda y tal y más, pero nada me lo llenaba, nada. Es más, ese vacío cada vez se hacía más y más y más y más grande, más grande. Entonces, no sé, me encontraba perdido, había un profundo vacío dentro de mí, ¿no? Y fue como de repente, durante un periodo ahí de varios meses, perdido, sin saber nada, me llenaba, ¿no? Pues fue de repente a raíz de un libro que me regaló mi madre en su momento, ¿vale? Este libro, aquí, Ojo a las Madres, ¿no? Es un libro que era sobre la Madre Teresa de Calcuta. Y bueno, pues yo cogí ese libro, empecé a leer y decía, ostras, aquí hay algo. Y empezaba a brillar en mí una especie como de esperanza, como de que había algo aquí distinto, ¿no? Como que me llama mucha atención por un lado que una mujer se casa ahí a servir a los más pobres, en sitios tremendos, por ahí, ¿no? Y luego, sobre todo, me picaba la curiosidad de qué era aquello que le movía a esta mujer y a tantas otras, a hacer todo eso. ¿Qué era eso, no? Entonces, pues empecé como a leerme más, pues yo que sé, más películas, más documentales, libros, tal, todo eso de esta mujer, porque era lo único en ese momento que me daba sentido. Entonces pensad que todo lo demás, y era muy mundano, todo tipo de placer. O sea, yo en el pasado, he sido muy mundano en ese sentido. O sea, como que nada me lo llenaba, ni viajar, ni nada de eso. Solamente era esto, lo de esta mujer. Y fue ahí de repente, cuando de alguna manera sentí en el corazón como una llamada, ¿vale? Una llamada que me decía que fuese allí donde empezaba todo, en donde empezó aquello, ahí toda esa mujer, ¿no? Y entonces pues yo en ese momento me acuerdo que estaba terminando la carrera de ADE, estaba con el TFG y ahora estaba trabajando en la empresa esta de tabaco. Y bueno, digamos que yo estaba muy bien situado, me pagaba muy bien, podía viajar, todo de booty, ¿no? Todo muy bien, tal, pero joder, empezaba a haber en mí dentro una especie como de pulso. Por un lado, era lo que me decía de, oye, no, quédate aquí, estás muy bien, estás muy a gusto, tal, no sé qué, quédate, ¿no? Y otro que me decía, no, sal, ve a donde empezaste mejor, deja todo y vete para allá, ¿no? Vete para allá. Entonces, me decía que dejase todo, dejase la familia, dejase todos los amigos y me fuese allí donde empezó esa mujer, ¿no? Y todo pues me pedía salir de la zona de confort, ¿no? Y era como que el corazón me pedía, fíate, tú fíate, ¿no? Y os digo esto, lo remarco, porque el Señor habla muy claro en el corazón, a cada uno, muy claro, ¿vale? Entonces, hay ese pulso, ¿no? Entre por un lado era, o lánzate, o dos, quédate aquí, estás en confort, no estás muy bien, estamos bien, no pasa nada, tal, pero había miedo. Y al final el miedo te crea, ¿qué? Inseguridad, te crea infelicidad, te amargas, ¿no? Entonces yo sabía que tenía que lanzarme de alguna manera, pero me daba miedo, y estaba como ese challenge. Entonces pues, al final, a pesar de que ni mi familia, que no me comprendía, ni mis amigos, que no me apoyaban porque no entendían tampoco nada, nadie me apoyase, salvo dos personas. Uno era mi jefa en ese momento, que no es creyente, pero me conocía bastante bien y veía algo, y otro era un sacerdote de aquí de la OMP que muchos conocéis, Calderón, pero bueno, mención. Y bueno, pues fueron estas dos personas que me apoyaron de alguna manera, porque yo al final en el fondo sabía que tenía que dar ese paso, ¿no? Tenía que dar ese paso. Y al final pues esa lucha que tenía ahí y demás, al final decidí lanzarme y me fui, ¿vale? Entonces, todo este rollo, ¿vale? Solamente para ponerse en contexto, ¿vale? De una persona que lo tiene todo para ser feliz, todo, ¿vale? Feliz, o sea, no sé, todo, ¿no? Pero aún así, algo falta, algo falla. Hay una especie de inconformismo, y dicen, ¿cómo puede ser, no? Lo intento llenar con cosas más del mundo, pero no me llena.
Digo, ostras, que aquí pasa algo, ¿no? Entonces, conozco una vida ejemplar, una vida de entrega, en este caso esta mujer, la Madre Teresa de Calcuta, y digo, ostras, aquí hay algo, y me impacta, ¿no? Y justo en ese impacto, cuando empiezo a conocer a esta mujer, veo que hay una especie como de llamada, una llamada en el corazón, que no es fácil, porque cuando uno tiene una llamada, nunca es fácil, ¿no? Por ejemplo, la gente que se casa también tiene ese vértigo, ¿no? La gente que entra en la vida religiosa, lo mismo, ¿no? Alguien que dice, no, nos tenemos que ir de misión, pero, joder, te dejas un montón de cosas, hay que dar ese salto. Nada en la vida es fácil, nada, todo requiere un vértigo para todo, ¿no? ¿Qué carrera estudiar? Si esto, lo otro, y si me equivoco, y si, el famoso y si, ¿no? Por lo tanto, pónganse en contexto, ¿vale? O sea, al fin y al cabo había una especie como de salto, una llamada que me decía de, ven y sígueme, tú fíate, y al final decidí, ¿no? Entonces, pues, me fui a Calcuta. ¿Vale? Perdona que tenga aquí los papeles, esto es para que no me pierda, ¿vale? Porque he contado tantas veces esta historia que yo estoy ya muy cansado. Y para mí es nada de otro mundo, pero bueno. Entonces, al final, en esa situación, me voy a Calcuta, ¿vale? Y fue ahí mi primera experiencia de misión. Entonces, no sé si muchos habéis estado en Calcuta, ¿vale? Pero Calcuta es un sitio donde tú nada más llegar a Calcuta, pues es como el caos, ¿no? Es todo, es ruido, yo qué sé, hay como un 80% de humedad, hace un calor tremendo, ¿no? Hay mucha contaminación por el ambiente, ¿no? De forma que yo me acuerdo cuando estaba ahí, yo hacía así, rascaba un poco y salía del poro como cosas negras, y era la polución que había, ¿no? Era tremendo. Es un sitio que huele a huevo podrido, por así decirlo, ¿vale? Eso es tremendo. Y tú ya más llegas, están los edificios así como muy viejos, muchos tablas, no sé qué, están como lleno de cables, ¿no? Había una cosa de Calcuta, es que hay gente por todos lados, gente. La India es de los países con mayor densidad de población, sino el primero o el segundo, pero vamos, hay muchísima gente por todos lados, ¿no? Por cada metro cuadrado. Esto había muchísima basura, ¿no? Había también una cosa que eran como vacas esqueléticas ahí, caminando por la calle, ¿no? Por la carretera. Los coches, los tuk-tuks, todo ahí pitando, pi, los claxons, todo lleno de ruido, ¿no? Era como el caos, ¿no? Como dicen en francés, le bordel, ¿no? Así en eso. Y bueno, una cosa también de Calcuta es la ciudad de los cuervos, ¿no? Porque hay unos cuervos así, unos cuervos, unos picos y unas patas que era tremendo, ¿no? Entonces, yo llegaba ahí y decía, ostras, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Y bueno, yo cuando estuve en Calcuta, ¿vale? Para no enrollarme, yo estuve en Calcuta, pues estuve trabajando con las misiones de la caridad, ¿vale? Y cuando estuve con las misiones de la caridad, pues estuvimos muchísimo trabajando pues imaginaos, con discapacitados, con niños, con ancianos, ¿no? Trabajamos también con niños huérfanos, niños que eran víctimas del tráfico sexual, tráfico de órganos. También trabajamos con gente moribunda. Ahí en Calcuta hay tanta miseria, hay tanta gente, como os he contado, que hay muchísima gente que moría por las calles, ¿no? Como perros ahí tirados y demás, ¿no? También trabajamos con leprosos, ¿no? También trabajamos en un dispensario ahí como enfermero, pues me venía pues gente pues con heridas, ¿no? Me acuerdo, pues me venía típica persona con una especie de como yo le llamo loncha, pero no es una loncha, sino como todo el brazo medio abierto, se veía ahí todo el hueso, la sangre, tal. Vi una vez una mujer con la cara quemada por ácido, porque su marido le había echado ácido, por envidia o algo de eso. Vino una vez un hombre que con el dedo del pie gordo, pues como comido por una rata, y se veía ahí todo el huesito. Me acuerdo que tuvimos que cortarlo, o sea, fue una cosa maravillosa. No sé, vino también una persona con una pierna abierta, pues todo oscura así tal, podrida, y todo lleno de gusanos por dentro, ¿no? Y bueno, habría que sacarlos, había que limpiar, todo este tipo de pobreza, ¿no? Entonces, en medio de todo este caos, en medio de todo este tinglado y demás, pues fue ahí donde encontré el mayor tesoro de mi vida, que es Dios. Fue ahí donde descubrí tres cosas. Dios existe, ¿vale? Que Dios existe, que esto no es un cuento de hadas, que Dios existe y de verdad. Dios existe y que encima merece la pena estar muy cerca de Él. Y qué mejor dónde que en su esposa, en la iglesia. Segundo, qué importante el valor de la oración, de rezar, qué importante estar en conexión con Él, constantemente, ¿no? Y luego la gran perla de la vida, que para mí no es viajar, pasártelo con tus amigos, que todo eso está muy bien. Pero para mí la gran perla, para mí lo que más me hace feliz en el mundo es ayudar a los demás. Es entregarme, salir de mí mismo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando volví pues de Calcuta, estuve ahí solamente 2 meses porque mi hermano medio no se casaba y me amenazó con que, tío, si no vuelves te enteras, ¿no? Entonces pues tenía que volver, si no hubiese quedado allí y hoy no estaría aquí. Pero bueno, el caso es que volví
Y yo valía pues con ese fuego de, wow, Dios existe, no sé qué, esto es, hay que ir a rezar, la iglesia, la parroquia, hacer voluntariado, hay que hacer un montón de cosas, venía con mucho fuego, ¿no? Y el sacerdote que me ayudó a irme para allá, Calderón, pues me dijo una frase muy sabia. Me dijo, mira, en momentos de tribulación y agitación, nunca tomar decisión. Solo en momentos de paz y gozo. No sé si viene de San Ignacio o de San Agustín, pero bueno, el caso es que dije yo, ostras, ¿qué razón? ¿En qué se traduce esto? Dice, oye, es verdad que Dios habla en este tipo de experiencias, ¿no? Como irte de misión, Efetá, Emaús, no sé, ejercicio, lo que sea, ¿no? Este tipo de experiencias muy fuertes. Pero es verdad que Dios siempre habla en lo pequeño, en lo cotidiano, en el día a día, ¿no? Y entonces me decía, ¿qué haces? ¿Trabajabas antes? Busca trabajo, ¿no? Dice, es importante todo vivir en el orden, ¿vale? Porque ahí es donde Dios habla. Si estamos siempre en ociosos y todo es maravilloso porque vengo de salvar el mundo y no sé qué tal más, ahí se te cuela todo, ¿no? O sea, por lo tanto, orden, ¿no? Entonces dice, ¿qué hacías antes? ¿Trabajabas? Pues ponte a trabajar. Y entonces pues me puse a ello y bueno, y mientras tanto me decía, bueno, vamos a ir viendo qué quiere Dios de ti, ¿no? Y así fue. Y entonces pues empecé en un grupo que se llama Genesaret, ¿vale? Que está ahí en el seminario. Este grupo es para discernir la vocación. Hoy en día tiene otra rama que se llama Oreb, me parece, pero bueno, el caso es que antes se llamaba solamente Genesaret y era para ver qué quería Dios de ti. Casarte, ser sacerdote, yo qué sé, la misión, lo que sea, ¿no? Entonces pues yo estaba ahí y mientras tanto iba discerniendo, mientras tanto vivía una vida de fe, una vida de misa, hacía voluntariado, trabajaba, ¿no? Y bueno, luego pues trabajé sobre todo también en la empresa, busqué trabajo y acabé trabajando en una empresa de tecnología, de ordenadores, ¿vale? Yo estuve ahí pues 2 años trabajando en el departamento de ventas y mientras tanto iba discerniendo qué quería Dios de mí, ¿no? Entonces las vacaciones del curro, como me correspondía un mes solamente, yo como la misión me había robado el corazón, me había puesto ese fuego y dije, venga, me voy a ir, ¿no? Y entonces pues ese primer año que me correspondía en 2018 me fui un mes a Etiopía, a Addis Abeba en concreto, al centro ahí de Asco, que es una casa donde pues acogen a niños con SIDA, ¿no? Niños con discapacidad, y también trabajábamos con las favelas de alrededor, que eran pues con familias, ¿no? Y luego el siguiente año, ¿vale? Pues me volví a ir, como seguía con ese ardor misionero, ¿no? Me volví a ir pues al Bronx. Al Bronx, pues imaginaos, con gente de la calle. Gente de la calle, pues con vagabundos, con drogadictos, ¿no? Con bandas, con mafias, ¿no? Era otro tipo de pobreza, completamente distinto, ¿no? Y fijaos que ahí, gente de la calle, al final y al cabo eran gente maravillosa. Que lo único que querían era seguir adelante, ¿no? El trabajo en sí que hacíamos ahí en el Bronx era una especie como de albergue y comedor social donde nos atendíamos a la gente en la calle, yo convivía con ellos, ¿no? Y ahí tuve pues la oportunidad de conocer a personas en condiciones muy extremas, ¿no? Había historias de niños traficantes, ¿no? Historias pues yo que sé, de abandonos familiares, de heridas, ¿no? Tremendo, ¿no? Un tipo de pobreza muy distinta a la de Calcuta, la de Etiopía, pero muy parecida a la que tenemos aquí en España, en cualquier país desarrollado, ¿no? Y bueno, todo este contexto, ¿vale? Para deciros que fue justo ahí en el Bronx donde yo decidí meterme a ser sacerdote. ¿Por qué sacerdote? 2 razones. 1, como ya os he dicho, para mí ayudar es la gran perla, lo que más me hace feliz, ¿no? Entonces, todo el mundo hoy en día puede ayudar. Puede ayudar materialmente, das algo de comer a alguien. Puedes ayudar psicológicamente, mentalmente, ¿no? Un consejo, ¿no? Escuchas a alguien. Puedes ayudar también espiritualmente, no rezas por alguien y demás, ¿no? Pero solo hay una persona que llega a lo más profundo, a lo más íntimo y lo más sagrado de la persona, que es el alma. Y esa persona es el sacerdote. El sacerdote es alguien que puede ayudar 100%, ¿no? Entonces el sacerdote es el que hace puente entre, como os he dicho antes, entre la gente, Dios y la gente, entre la miseria humana y ese amor tan grande, tan misericordioso, ¿vale? Entonces esta es la primera razón. Segunda razón es tan sencillo y tan claro como que Dios me llama. Es como cuando alguien se enamora de una chica o de un chico, lo que sea, pues esto va más, ¿no? Yo he tenido también y no tiene nada que ver. Va más, ¿no? Es Dios te llama. ¿Cómo? Pues yo, fijaos, yo viendo este tipo de experiencias tan fuertes, que si me pusieras a contaros todo tipo de anécdotas, que tengo un montón, morbosas, menos morbosas, más profundas, menos profundas, pues haríamos aquí toda la noche, ¿no? Pero no tengo que ser conciso. Sí que todo este tipo de experiencias, ¿no? Viéndola en la oración, ¿no? De alguna forma uno tiene el corazón bien abierto, ¿no? Tiene bien abierto, entonces ahí yo estaba como dispuesto a dejarme que el Señor me encontrara,
Ojo, que el Señor me encontrara. Porque el que se nos está buscando constantemente es Dios, no nosotros. Es distinto. El que se hace hombre es Él, no nosotros nos hacemos Dios. Es Dios que está constantemente buscándonos a nosotros. Se hace hombre y está todo el rato llamando a nuestra puerta. Es que nosotros estamos a veces embotados con nuestras cosas. Lo que tenemos que hacer es abrir el corazón y dejar que nos encuentre. Y esa es la clave, dejarse encontrar. Cuando uno está en la adoración, es dejarse hacer. Dejarse, ¿qué quieres, Señor? ¿Tú qué quieres, no? Entonces yo con el corazón bien abierto, ¿no? Decía, vale, sí, Señor, sé que existes, me he encontrado contigo, rezar es muy importante, a mí me viene bien, me encanta estar conexión contigo, hay que ayudar, hay que hacer mucho, ayudar a la gente, querer a la gente, fantástico, pero ¿qué más? ¿Tú qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Pues preguntándoles al Señor, el Señor responde. Y ojo que siempre responde, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. O sea, esto, grabaroslo a fuego. Ninguna oración cae en saco roto, ni una. Por muy pequeña, muy corta, muy tal, toda oración cuenta para Dios. Toda. Él se sirve de todo, ¿no? Es más, Él tiene más interés que vosotros, creedme. O sea, Dios se sirve de todos, ¿vale? Y es más, Dios es tan bueno, tan fiel, ¿eh? Está constantemente hablándose a cada uno de nosotros. Constantemente. O sea, que es increíble, ¿vale? Entonces, yo me metí en esto del sacerdocio, pues, a raíz de experiencias misioneras, por estas dos razones, y desde entonces pues estoy aquí en el seminario, ¿vale? Entonces, para poneros, os voy a contar, si queréis, una anécdota, ¿vale? Para dar un poquito más de morbillo, un poquito más de caña, ¿vale? Bueno, yo cuando por ejemplo estuve en Calcuta, ¿vale? Que hemos hablado mucho de la Madre Teresa, Calcuta es como el sitio favorito de la Madre Teresa, ¿no? Pues yo fijaos, yo cuando estuve en Calcuta, de los sitios donde más trabajé fue en Kaligat. Kaligat viene del nombre, significa templo de Kali. Kali es la diosa de la muerte, la diosa hindú de la muerte, ¿no? Entonces era un templo antiguo dedicado pues al hinduismo que le ofrecieron a la Madre Teresa, ¿vale? Cuando ella estaba ya dedicándose a la gente, a los pobres y demás, ¿no? Una familia se lo dio. Entonces ella cogió ese centro, ¿para qué? Para ser un sitio dedicado a la gente que moría en las calles. Como os he dicho antes, había muchísima pobreza en la calle, que la gente moría, como perros, ¿no? Entonces, en este centro, de alguna manera, pues ella, pues bueno, era un centro dedicado para la gente moribunda, ¿no? Donde, por un lado, estuviesen ahí cuidadas y atendidas para ser sanadas y salir adelante, o dos, para al menos morir con dignidad, al menos morir como personas y no como perros ahí tiradas, ¿no? Entonces, en este sitio, tú cuando entras ahí, hay como dos alas, la de los hombres y la de las mujeres. Yo voy a entender el de los hombres, ¿no? Lo he dicho bien, ¿no? Hombres y mujeres, ¿sí, no? Bien. Entonces, tú llegas allí y hay como, están como todos los pacientes, ¿no? Hay como cada uno tiene su cama, hay unas duchas ahí y tal, hay una especie también de cocina para darles luego la comida, hay un centro de enfermería, ¿no? Entonces, pues ahí lo que hacemos básicamente pues es estar con ellos, le damos la ropa, les llevamos a las duchas, les cambiamos, uno se acerca cada encima, hay que cambiarle, no hay que hacer un poco como esas tareas, ¿no? Y una de las cosas, yo cuando llevaba ya un poco más de tiempo, a mí me tocaba pues ir afuera a la calle a recoger a gente, iba con una hermana y me acuerdo que estábamos rondando alrededor de uno, que la hermana le había fichado, había hablado con él varias veces y digamos que esta persona pues cedió al final. Este era un hindú, ¿no? Y este se llamaba Ajay, ¿no? Entonces pues digamos que bueno, conseguimos que pues Ajay entrase con nosotros al centro. Allí en la India, como en estos países, pues todo papeleo, con cual rellenaban los papeles, no sé qué tal y demás. Y una vez terminar de rellenar los papeles, pues le cogemos tal, el tío pues, unas rastas así delgadito, era como un hombre casi como muy delgadito, indio, con un pelo así lleno de rastas tal, pues bueno, cogemos la maquinilla, la afeitamos tal, y al afeitarle descubrimos que aquí en la parte del cuello atrás tiene un agujero. Ese agujero estaba lleno de ahí como de heridas y lleno de gusanos, unido de gusanos, ¿no? Entonces empezamos a quitarle gusanos, pum pam pum, limpiamos la herida, vale, tal. Nos lo llevamos para las duchas, tal, lavamos, pim, los huitos, todo, pim pam pum, tal, el pijama, tal, y a la cama, ¿no? Y ahí a su Y descubrimos que Ajay, de alguna manera, tenía aquí una especie como de bulto, una especie como de cáncer rarísimo, una cosa rarísima, tenía aquí, y bueno, pues ahí estaba. Y la hermana me dijo, oye Guillermo, creo que te dediques tú a este en concreto. Y yo dije, fantástico, allá que vamos. Entonces pues yo estaba con él, y él pues, él me hablaba en hindí o bengalí, lo que fuese, yo no entendía nada de lo que me decía, pero bueno, yo le hablaba igual, y no nos entendíamos, pero de alguna manera había trato, ¿no? Le ayudaba con la comida, al principio no porque él podía, ¿no? Pero luego veía que pasaban los días cada vez tenía menos fuerza, ¿no?
Había veces que se me avanzaba encima, se cagaba, perdía la movilidad, iba perdiendo cada vez menos, ¿no?, la fuerza, iba perdiendo cada vez más la fuerza y todo, ¿no? Para que tengáis una imagen, cada vez se iba pareciendo cada vez más a esas imágenes. ¿Has visto esas imágenes en internet de esas personas que son como las hambrunas de Etiopía, que hay esas personas que están como saco de huesos, que se notaban todos los huesos, la cara, todo, que eran, ¿no?, esqueletos andantes, ¿no? Pues él era una cosa así parecida, ¿no? Iba increciendo, ¿no? Y entonces Ajay estuvo con nosotros 7 días. 7 días. Yo no sabía que iba a durar tampoco, porque yo pensaba que pues oye, iba a montar, pero bueno, la verdad que cada día iba peor, pero no sé, quizás era un poco más optimista. Y fijaos, yo no sabía que se iba a morir, ¿no? Y bueno, a medida que pasaban los días yo con él, pues es verdad que íbamos teniendo cada vez más relación, había como mucho cariño, ¿no? No nos entendíamos, no sabía lo que me decía, pero nos queríamos, ¿no? Entonces, el último día, ese día que se iba a morir, yo me acuerdo que me desperté por la mañana para ir a este sitio, y estaba cansado y decía, uff, qué pereza, señor, yo no quiero ir, tal, no sé qué. Pero fijaos que en el corazón, esa misma voz que me dijo de vete a Calcuta, esa misma voz que habla, que uno lo ve y lo siente, lo percibe, ese algo me dijo, ve, tú fíjate. Estoy cansado, tú fíjate. Y dije, venga, me fío. Y fui para allá. Entonces fui para allá y pues ayudé con las tareas, algunos otros además, y sobre todo veía a Ajay, que estaba ahí. Y curiosamente Ajay ya estaba en su cama, estaba tumbado. Eso es algo muy característico, ¿no?, de la gente pues enferma en sus últimos momentos, ¿no?, que tenía los ojos así como muy abiertos, ¿no?, y estaba así con la mirada ida y estaba como balbuceando, ¿no?, así como, ¿no? Entonces pues me acuerdo, me acerco a él, tal, cojo de la mano, veo que no tiene ni fuerza, tal, y digo, bueno, no sé, tal. Veo que a la hora para darle de comer y tal, pues cojo la papilla, lo que fuese tal, intento dar algo de tal, veo que no tiene fuerza ni para tragar. Pues yo, joder, no, pues nada, ya está, no pasa nada. Entonces, pues nada, me quedo ahí, si él está así tumbado, yo estoy aquí, ¿vale? Aquí ya hay una ventana, ¿no? Y bueno, pues me quedo ahí con él, le doy la mano, tal, y le hago compañía, simplemente estando ahí, como hacía San Juan y la Virgen María, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿no? Ahí con él, ¿no? Y fijaos que de repente estaba ahí, me quedé ahí como una hora y media, viendo cómo todo el mundo hacía las cosas, pero yo no hice nada más que estar ahí, darle compañía, ¿no? Y en ese momento sentí esa misma voz que me decía atrás del corazón y me decía, tú ponte a rezar. Vamos a rezar, pues venga, Padre Nuestro, venga, Ave María, está fantástico. Y fijaos, cuando iba por el 6º Ave María, Ajay estaba así. Veo cómo de repente gira la cabeza, me mira así fijamente, con los ojos bien abiertos, veo que se escapan aquí unas lágrimas y de repente deja de respirar. Y yo en ese momento, ostras, empiezo, pray, que significa hermano megalí, pray. Y luego no contesta, digo, ostras, la paga que se me ha muerto. Chequeo aquí, nada, digo, ostras. Pasa por ese momento un amigo mío voluntario de allí, de México, me digo, no, ¿qué pasa? No, que se ha muerto, ¿qué dices? Tal. Chequea, efectivamente. Hermana, ¿qué pasa? No, que se ha muerto, ¿qué dices? Efectivamente. Cerramos los ojos, brazos cruzados, lo envolvieron y se lo llevaron. Como Ajay era hindú, ¿vale?, se lo llevaron para incinerarlo. Porque en el hinduismo, ¿vale?, ellos creen en el tema de la reencarnación, ¿no? Y las cenizas las tiran al Ganges para luego, pues, bueno, es un proceso, ¿no? Si hubiese sido musulmán, se hubiese llevado al cementerio musulmán. Si hubiese sido cristiano, se hubiese llevado al cementerio cristiano. Algo bueno que tienen estas monjas, ¿vale?, estas religiosas, como imagino que todas, ¿no?, es que respetan la religión de cada uno, ¿no? No hay un proselitismo, es un respeto y un amor a cada persona, porque en cada persona ven a Cristo, ¿no? Entonces, a mí cuando se me muere esa persona, a la que estoy 7 días con ella, a la que se me caga, se me limpia, es como un niño pequeño para mí, le doy de comer, era mi niño, de alguna manera, ¿no? Pues fijaos qué curioso, que yo cuando se me muere, yo ahí sentí como una especie como de rabia, de que, joder, no entiendo nada, es que, no sé, que tenía ganas de gritar, tenía ganas de todo, pero a la vez sentí como una paz, como una tranquilidad tremenda, diciendo, wow, ¿no? Diciendo, aquí hay algo, ¿no? Entonces yo os cuento esto porque a mí me venía todo el rato y me venía mucho la pregunta de ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Vivimos aquí, hacemos las cosas, pero ¿para qué? ¿Para acabar luego todos en un cofre? En un agujero, ya está. Esa es la vida. Pues fijaos, ahora desde que estoy en el seminario, para que veáis que está todo conectado, ¿no? Esto me hace una experiencia muy guay, muy chuli, ¿no? Pues esto está muy conectado con algo que yo mucho más adelante, ya una vez entrado en el seminario, ¿vale?, mi primer año, a mí me enviaron, mi segundo año, me enviaron a mí a un hospital de pastoral,
¿vale? Estuve en el hospital de San Juan de Dios, ¿no? En Carabanchel, y estaba allí con trabajando en la sección de terminales, ¿no? De pacientes terminales, ¿no? Entonces yo llegaba allí todos los domingos y yo atendía a gente desde 20 y tantos años hasta 90 y tantos años, gente que se iba a morir, que estaba en sus últimas, ¿no? Entonces yo llegaba ahí con la bata, tal, no sé qué. Y bueno, yo decía, joder, pero yo qué voy a decir, si yo no sé nada, no soy ni cura, no soy seminarista, no soy enfermo, no sé nada, ¿no? Entonces llegaba, esto ya es seminarista, ¿no? Y decía, ¿yo qué voy a decirle a un enfermo que se está muriendo, que está en sus últimas? Si yo, por ejemplo, no sé lo que es sufrir, no sé lo que es tener un cáncer y morirte, ¿no? O peor aún, ¿yo qué voy a decirle al familiar de turno que está ahí al lado, que no entiende por qué se tiene que morir esta persona, cuando ha sido gente buena? ¿Qué le digo? ¿Que Dios es bueno? Me manda la M, con toda la razón del mundo. Me manda la M. Es así. Entonces, yo en ese momento, aquí lo digo porque cuando tú te entregas a Dios de alguna manera, Dios actúa, ¿no? Entonces, yo sin saber qué iba a decir exactamente, yo me acuerdo, o sea, no me acuerdo ahora mismo lo que decía, pero yo me acuerdo que cuando iba a esos sitios yo rezaba mucho y decía, Señor, actúa, porque yo no sé qué voy a hacer. Yo no tengo esta experiencia con Ajay y con todos nosotros de la India, pero yo no sé lo que es estar muriéndose, yo no sé lo que es el sufrimiento tal y como esto, vivir en mi propia carne, no, pero ayúdame tú, ponme tú las palabras, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues el Señor me permitía, cuando estaba hablando con cada uno de ellos, poder transmitirles todo consuelo y esperanza. Y entonces había mucha gente, os digo, de 20 a no sé cuántos, gente que se me ponía a llorar en el hombro, gente, pero como si fuesen niños pequeños, ¿no? Pero yo era capaz de alguna manera, gracias al Señor, de poder transmitir alegría. Es decir, aquí hay algo, ¿no? Entonces, era capaz de alguna forma hacerles ver que la vida no acaba en algo frío y absurdo, como la muerte. Que nosotros no estamos hechos para la muerte. Todos buscamos ¿qué? Lo eterno, lo bello, la verdad, lo infinito. ¿Cuántas veces habéis estado mirando una atardecer diciendo, ojalá no se acabe nunca? O en un momento de vuestro cumpleaños, en una fiesta, o pasándolos bien en un momento diciendo, joder, qué bien estoy ahora, ojalá esto dure más. Buscamos eso, buscamos lo infinito, ¿no? Entonces, todo esto es indicio de que tiene que haber algo más, ¿no? Y de que al final que la vida no es eso, frío y absurdo, sino que la vida es un proceso de volver a casa. Y aquí la famosa parábola del hijo pródigo, cuando el hijo está destrozado y se da cuenta de, joder, tenía todo, voy a volver a casa. Y cuando va camino a casa, ¿qué cuenta el Evangelio? Que el padre le ve desde lejos, y el padre, viéndolo desde lejos, se conmueve. ¡Wow! Se conmueve y va corriendo como un loco, corriendo, se acerca y lo agarra. Y la agarra. Imaginaos al hijo en plan de, no, quita, que te he fallado, que no es que el padre en plan, me da exactamente igual, ven aquí, que te echa de menos, que te quiero un montón, mi niño, no sé qué tal. ¿Y qué le dice? Bien, a una fiesta, vamos, venga, tal, me da igual, toma el anillo, toma no sé qué, toma la herencia, toma todo. Pues eso es Dios con nosotros. Y esta es la vida. Este es el proceso de la vida, ¿no? Entonces, os cuento esto también porque yo, eso mismo que viví con Ajay, ¿vale? Que Ajay, joder, no sabe quién soy, no sabe nada de mi vida, pero Dios es tan bueno que me concedió esa suerte, esa gracia de poder despedirme de esta persona, ¿no? No es simplemente una experiencia fuerte, una experiencia más para el cajón de las experiencias y de los recuerdos, y cuanto más borrosa mejor, no. Sino es básicamente fue como una especie como de guiño, un guiño tanto de Dios como de Ajay, ¿no? ¿Sabes? Porque en ese momento que me mira y se me alquilan las lágrimas, yo no sé cómo explicarlo, pero lo que yo percibí por dentro era como que si él me dijese, oye Guillermo, que hay cielo, me voy, nos vemos pronto, tal cual, ¿no? Entonces, esto lo digo sobre todo para que veáis que la vida tiene sentido, ¿vale? Que todo lo que hacemos en esta vida tiene mucho sentido. Aquí estamos todos por algo, no por el azar, ¿vale? O sea, es decir, yo no he decidido nacer así, con este pelo, con este cuerpo, tal, esta familia en concreto, no, se me ha dado, todo es don, todo es gracia. Dios me ha puesto así en este tiempo, en esta circunstancia, en este país. Me ha tocado así. ¿Por qué? No lo sé. Pero yo sé que todo es don, todo se me ha dado, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿yo lo aprovecho o no lo aprovecho? Y luego se me da una libertad a la que yo voy respondiendo aquí al misterio de la vida, caminando, ¿no? Hago esto, hago lo otro, voy viendo, voy descubriendo qué hay detrás de todo, qué pasa, qué hay aquí, qué hay más en la vida, ¿no?
Entonces, uno va descubriendo, que lo que yo he hecho en mi vida con todo esto es que hay un plan, que hay un Dios detrás de todo esto. Un Dios que no solamente nos crea a cada uno de una manera única, si es que hasta la ciencia lo dice, el ADN, que es único en cada uno, ¿no? O sea, no solamente es un Dios creador, es un Dios encima salvador. ¡Wow! O un Dios que se pone como nosotros, que se hace hombre como nosotros. Y sabe que el peligro de la libertad, que es lo que nos diferencia de los animales, y también de tener inteligencia, ¿no? O sea, la libertad pues tiene sus cosas, ¿no? Que podemos o liarla o no liarla, hacer lo correcto o desviarnos del camino, ¿no? Pero es que ese Dios se mete con nosotros. Dice, oye, estoy aquí contigo, que caminamos juntos, ¿no? Entonces, yo caminando de alguna manera, ¿vale? Descubrí todo, que la clave en la vida, el misterio de la vida, la gran perla de la vida, es entregarse, es darse al otro, ¿vale? Y al final, quien no se da, se acaba pudriendo, se marchita, ¿vale? Se amarga. Mucha gente que vive amargada, y es muy triste, pero es así. O sea, al fin y al cabo la vida se entrega, la vida es compromiso. Y de aquí tanto hincapié que hacemos con el tema de las misiones. No es para dar la murga y aquí fastidiar la vida, no es para deciros, oye, tú que tienes tantos años, pregúntate, ¿tú para qué estás aquí, no? Entonces, pero ojo, antes de darse uno, mi pregunta ahí es, hay que conocerse. Yo no puedo dar lo que no tengo, o lo que no conozco, ¿no? Y para conocerse, pues, ¿quién soy? ¿Cuál es mi historia? ¿No? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son los dones que me ha dado Dios? ¿O los talentos? O mejor dicho, más fácil aún, ¿qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué hay de especial en mí en esto o en lo otro? ¿No? Entonces, todo conocimiento de uno mismo lleva al conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, para darse uno, tiene que conocerse, ¿vale? Y bueno, yo todo ese proceso, sobre todo lo he vivido mucho en el seminario, y al final me he dado cuenta de que yo soy un pobrecillo, que al final soy lo que soy porque Dios es muy bueno. No porque tenga aquí, yo qué sé, y haya ido ahí a hacer voluntariado y tal. No. Soy porque Dios es muy bueno. ¿Vale? Y bueno, no sé, puedo contar más cosas, pero ¿tengo tiempo o...? No sé, bueno. Vamos a dejarles alguna pregunta, ¿no? Disparad. ¿Tenéis preguntas? ¿Algo? No sé. Si no las tengo yo. Si no las tengo. ¿Queréis saber algo más? Os habéis enterado, ¿no? Al menos. Es que habla rápido, Guillermo. Hablo rápido, perdonad. Es como es un testimonio de hora y media en 45 minutos. Pues más. Eso que intentar reír. Muchas gracias, Guillermo, por tu testimonio. Y ya te aprovecho a preguntar, ya que la misión te ha tocado tanto el corazón, ahora cuando seas ordenado, si Dios quiere, entiendo que a lo mejor pues decides irte como misionero, ¿no? Y pides entrar en el IM o algo de estas cosas para ser misionero o algo de esto, o la misión solo fue al principio. La tengo aquí, la pregunta. Porque siempre me hacen siempre esta pregunta, ¿vale? Que es básicamente, ¿por qué sacerdote? ¿No? Y no misionero. Mucha gente me dice eso. Me dice gente, bueno, ¿y por qué no sacerdote misionero? Tal. Pues mirad, es verdad que Dios a mí me ha traído mucho, me ha trabajado a través de la misión, como habéis visto, ¿no? Y yo siempre digo que mi vocación, de alguna manera, tiene como dos alas, ¿no? Una ala sacerdote y otra misionero, ¿no? Ser sacerdote sin ser misionero, ser misionero sin ser sacerdote, ¿no? Tiene que ir las dos, sacerdote y misionero, ¿vale? Pero entonces, ¿por qué estoy aquí en el Seminario Diocesano de Conciliar de Madrid? Tan sencillo porque es mi realidad es Madrid, ¿no? Yo sé aquí donde de alguna manera, es verdad que la misión Adyentes como que me atrajo mucho y todo eso, pero mi realidad se concreta aquí, ¿no? Se concreta aquí en Madrid. Es donde yo al fin y al cabo he vivido más la fe, donde he sido acompañado en una parroquia, en una familia, y uno necesita eso, ¿no? De alguna manera en una comunidad. Incluso San Pablo, que luego se fue por ahí a predicar de todo lado y demás, él estaba en Jerusalén, hasta que luego ya se fue para allá, ¿no? Pues uno empieza aquí, porque es muy bonito irse allá y quedarse allí y todo es ideal y romántico, pero no, mi realidad es esta, ¿no? Sería como utópico. Entonces, es verdad que yo sé que Dios de alguna manera me quiere aquí en Madrid, ¿no? Y si Dios mediante acabo siendo sacerdote, yo soy el sacerdote de Madrid, pero con ese enfoque y ese fuego ahí misionero, ¿no? Como veis. Entonces, pues al final, no lo sé, o sea, yo estoy aquí para aprender, para empaparme todo lo que pueda, y si en el futuro Dios me pide que me vaya fuera de misión a donde sea,
pues lo decido con el obispo, y si todo es favorable, pues para allá que nos vamos, a prender fuego. Pero mientras tanto me quedo aquí, a prender fuego, que también hay mucho que hacer aquí en Madrid, ¿no? Pero lo voy a lanzar con otra pregunta, que mucha gente dice, bueno, claro, ¿por qué irte fuera de misión cuando en el fondo se puede ayudar en Madrid? Digo yo, pues es verdad, tienes toda la razón, no es necesario irse tan lejos para ayudar, ¿vale? Porque es verdad, es muy fácil dar el cuenco de arroz al negrito, al chinito de China, ¿no? Al negrito de África, ¿vale? Pero a la persona que tienes aquí cerca, ¿no? A tu familiar, al que te cuesta el petardo de turno, cuesta más, ¿no? Cuesta más, ¿no? Entonces, pero aquí es importante, sobre todo, distinguir, ¿vale? La diferencia entre irse de voluntariado e irse de misión. Muy distinto. Irse de misión, ¿vale? Es más que voluntariado, porque está ligado a la parte religiosa. Es decir, está ligado a la parte de anunciar a Jesucristo, ¿vale? Entonces, un ejemplo. Mucha gente me decía, bueno, ¿tú por qué te has ido con estas monjas y no te vas con una ONG así tal? Y decía, mira, tan sencillo como yo tengo una caja de manzanas, ¿no? Una caja de manzanas. Yo cojo estas cajas de manzanas, se la doy a esta ONG, ¿no? Pues esta ONG diría, vale, fantástico. Mitad de las manzanas para los pobres y mitad de manzanas pues para la botellita de agua, el coche de turno, el no sé qué, o sea, otros gastos. Yo cojo esta caja de manzanas, se la doy a las monjas y las monjas dirán, fantástico. Todas las buenas, todas estas, para los pobres. Estas 2, 3 que quedan aquí que son pochas, para nosotras. Es decir, es una cuestión de valores, ¿vale? En estas monjas hay sacrificio, hay amor. Es algo que es una cuestión de valores que son trascendentes, que van mucho más allá. Y eso arrastra, y eso llega mucho más, ¿vale? Y eso es lo que la gente busca, al final. Todos buscamos eso, ir más allá, ¿no? Y luego, es verdad que en estos ambientes como de Calcuta, de Etiopía, del Bronx tal, es verdad que a mí lo que más me impactó no fue en sí como los pobres o el sufrimiento que había. A mí lo que más me impactó, de alguna manera, es la entrega incondicional de las hermanas y de los voluntarios, cómo se entregan ahí, ese amor que hay tan grande, ¿no? De hecho, hay una frase que dice, las palabras conmueven, pero los ejemplos arrastran, ¿no? A veces nos sobran las palabras. De hecho, por eso Dios nos puso 2 orejas y solo una boca, ¿no? Para escuchar más y hablar menos. Pero bueno, y entonces, ya termino, ya con esto ya termino. O sea, a mí, por ejemplo, estas monjas mucho, pues sería mucho como trabajaban, comían poco, no rezaban un montón, no descansaban muy poco, pero había una energía tan grande en ellas, increíble, ¿no? Que lo daban todo. Y la clave de eso es la fuente de ellas, que era esa fuente de amor que tenían, que lo recibían en la oración. De ahí la relación personal con el Señor. De ahí lo importante que es rezar. Rezar no es decir, ay, te quiero un montón y todo muy así, todo, ay, todo es suave y light. No, es hablar con el Dios que ha creado todo, un Dios vivo. Joder, es que ese es el punto. Cambia todo en la oración. Te cambia todo completamente la vida. Y el poder de la oración es increíble. Y no somos conscientes, estamos embotados siempre con tonterías y rollos, de verdad, ¿no? Entonces, es verdad, volviendo, que me enrollo. En Madrid hay mucho que hacer, ¿vale? En verdad hay mucho que hacer, ¿vale? Y es verdad que uno aquí puede ayudar, hacer voluntariado y tal, pero luego vuelve y tiene sus necesidades cubiertas. Pero cuando uno se va fuera, se va a la misión a Chientes, de alguna manera esta persona sale de su zona de confort, De alguna manera esta persona entra en una situación mucho más vulnerable y ahí el corazón se te abre, ¿no? Y te haces más humilde, agradeces más las cosas, ¿no? Y al fin y al cabo descubres el sentido de la vida, creces como persona, ¿no? De ahí la riqueza de irte de misión fuera también, ¿no? Y bueno, y es verdad que hoy en día pues la misión, como está el mundo hoy, pues es necesario tanto en Madrid, en España, en China, en África, en todos lados, ¿no? Que no han oído hablar nunca de Jesucristo, ¿no? Pero bueno, como la vida misma, hay gente pues que tiene un llamado especial, ¿no? Que ese es el tema de la misión a Chientes. Yo lo llamo como una especie como de fuego especial, ¿no? Como un don que Dios da a ciertas personas, ¿no? Para que pues que vayan al mundo entero y eso, y que proclamen el Evangelio. Y así de sencillo. ¿Alguna pregunta más? Pobres, tienen cara de concentrados, están asimilando. Perdonad, os metí un poquito de caña y creo, no lo sé, a lo mejor soy un pesado y muy chapas, ponido al grano, pero es que para mí lo he contado tantas veces que yo ya estoy cansado del tema. A mí no me parece nada guay. Pero bueno. Ahí hay una pregunta. Muchas gracias, Guillermo. Has dicho que cuando sentías la llamada a dejar
el trabajo, que solo había 2 personas, que nadie te entendía, ni amigos, ni familia, que era tu jefa, que no era una persona creyente, y un sacerdote, el padre Calderón. Pues no sé si podrías hablarles un poco, no sé cómo empezaste ahora, cómo conociste al padre Calderón, o la importancia del acompañamiento espiritual como un sacerdote, o si eso también te ayudó a lanzarte, ¿no? O también, no sé, también impresiona que una persona que no sea creyente como te conocía y veía que tenías que hacerlo, dejarlo todo. Yo a José María Calderón lo conocí porque yo estaba tan desesperado que una vez hablé con el cura de la parroquia donde yo pertenezco, en Torrelodones, con el padre Gabriel, y contándole todo de, no sé, porque la madre Teresa por aquí, la madre Teresa por allá, me dijo, oye, yo creo que un sacerdote que está metido en el tema de misiones a lo mejor te puede ayudar. Y dije, oye, pues sí, no pierdo nada, vamos para allá. Y digamos que me dio su contacto y quedé una vez aquí con él. Me acuerdo que venía del trabajo enchaquetado y todo demás, tal, y me acerco aquí y digo, no, que me quiero ir. Y José María me miraba así con cara en plan de, ¿tú quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa contigo? Tal. Pero bueno, fui poco a poco haciendo un camino con él, y es verdad que al final pues me facilitó, ¿no?, para poder irme para allá. Y es verdad que luego, más tarde, después cuando yo volví ya tocado con el corazón ya de haberme encontrado aquí con el Señor, no es cuando yo empecé a hacer un camino con él y teniéndolo de director espiritual. Entonces, es verdad que cuando uno se va de misión, ¿vale?, no vuelves así y eres ya súper cambiado y súper nuevo, no, mentira, ¿vale? Uno sigue siendo la misma persona de antes, pero algo cambiado, empiezas a ver la vida con otros ojos, no te has quitado una venda, pero sigue siendo el mismo pecador de siempre, el mismo, pues, mundano, y el mundo tira. Entonces es verdad que ahí, pues Calderón estuvo conmigo mucho tiempo, pues pico y pala, ¿no?, rascando ahí pico y pala, acompañándome, y me ha metido muchísima caña, pero si no hubiese sido por él, yo mejor no estaría aquí también, ¿no? Y fijaos, es tan importante un director espiritual, director o una compañía espiritual, llamarlo como os dé la gana, ¿no?, pero alguien que nos acompañe, que nos ayude. ¿Por qué? Porque no caminamos solos, porque nos hacemos trampas al solitario entre nosotros, y es muy importante. Y la iglesia somos todos, somos un equipo. Aquí no vamos cada uno por libre, por francotirador, y a ver quién es el más salvador o el más tal. No, aquí todos necesitamos unos de otros. Entonces yo de José María Calderón necesitaba mucho su acompañamiento y su ayuda, y en medio de un montón, a quitarme un montón de apegos, de cosas mundanas que tenía antes, y al final con él, gracias a él, su acompañamiento, descubrí pues que Dios me llamaba a algo grande, ¿no? Y a través de las experiencias misioneras, y me ha hecho por la persona que soy hoy en día. Bien, ¿no? Muy bien, pues le damos un aplauso a Guillermo y le damos las gracias. Gracias por venir, por tu testimonio, y deciros que del 11 al 14 de abril tenemos los ejercicios espirituales, y luego el 25 de abril tendremos otro testimonio misionero. El mes que viene, como está la Semana Santa, no tenemos formación, tenemos solo vocación a la misión, bueno, y los ejercicios. Así que nada, que no os digo quién viene porque todavía no lo sé. Sorpresa, este año vamos de sorpresa en sorpresa. ¿Vale? Y nada más, que buena Semana Santa, sobre todo Santa, y que nos vemos a la vuelta.